Hola, hola, ¿qué tal amigos? Hace como 5 meses aproximadamente me compré un bot de trading y desde entonces lo he estado probando en una cuenta 100% real. En este video te voy a enseñar cuánto he estado generando con este bot de trading, si es rentable y también si te conviene. Entonces vamos a ver absolutamente todo. Recuerda que son resultados 100% reales, no es cuenta demo, y vamos a estar viendo si realmente se puede ganar dinero con robots de trading. Así que quédate hasta el final de este video. Mi nombre es Andrés Valenzuela, sin más preámbulo, comenzamos. Pero antes de comenzar amigos, te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal. Realmente me estarías apoyando mucho para que yo siga creciendo aquí en YouTube. También te dejo mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir, y cualquier duda o pregunta que tú tengas me puedes enviar un mensaje en mi Instagram, ya que muchas veces por ahí respondo un poquito más rápido. Ahora sí, continuamos. Y bueno amigos, vamos directo al grano. Aquí estoy en esta cuenta que me permite poder monitorear todos los resultados que tengo con el robot, ¿ok? Esta cuenta es 100% real, no es una cuenta demo. De hecho aquí como puedes ver dice real, ¿ok? Estoy utilizando este broker que se llama Pepperstone, que sinceramente está muy bien, ¿ok? Entonces como puedes ver, de hecho esta página es pública. Te la voy a estar dejando en el comentario fijado, descripción de este video, para que tú también puedas venir a echarle un vistazo, ¿ok? Entonces como puedes ver, aquí nos dice la ganancia total. Hemos tenido un rendimiento de 44.35%, ¿ok? Acá como puedes ver nos está diciendo que aproximadamente al mes estamos generando 4.19%, que sería el promedio más o menos que se está generando. Y aquí como puedes ver dice profit. Este profit es el total que he generado desde que yo inicié con este robot en esta cuenta real, ¿ok? He generado $302.40, lo cual no está nada mal, ¿ok? Entonces si yo voy hasta acá, hasta la parte de abajo, como puedes ver aquí nos da un poco más fácil. En este caso 2023, voy a ir a 2022 para que puedas ver. Y como te puedes dar cuenta, en el 2022 yo este robot lo comencé a iniciar a partir de noviembre. Estos 3 meses operé manualmente y aquí fue donde ingresé el robot, ¿ok? Que fue en noviembre del 2022. Como puedes ver, en noviembre dio un rendimiento de 15.29%. Después en diciembre dio un rendimiento de 13.91%. Ahí ya llevamos 2 meses en cuenta real, ¿ok? Vámonos ahora a este año 2023. Como puedes ver, en enero bajó bastante. Tengo un rendimiento de 3.66%. De aquí nos vamos a febrero, que dio un rendimiento de 5.91%, lo cual no está nada mal. Y ahorita actualmente estamos en el mes de marzo, que ha estado dando un rendimiento de 3.23%. Entonces como puedes ver, actualmente llevo 5 meses en cuenta real, pues trabajando con este robot de trading. Entonces como pudiste ver, sinceramente los resultados han sido bastante buenos. Ahora como puedes ver, aquí yo tengo igual este mismo robot en esta plataforma de MT4, porque me sirve para poder medir lo que es el drawdown, que es algo muy importante, ¿ok? Entonces aquí esta grafiquita que estamos viendo pues sería la gráfica del drawdown. Entonces como puedes ver, mira, aquí por ejemplo mi drawdown se elevó hasta el 15.57%, lo cual podríamos decir que está en un término medio. No está tan alto, pero tampoco está tan bajo, ¿ok? Como puedes ver, los meses anteriores llegó hasta un 6.77%, un 7.80%. Después siguió en 6.74%, y no hace mucho amigos tuvimos este drawdown que sinceramente no me gustó mucho, de 28.32%, que sinceramente ya se pasa mucho, ¿ok? Porque 28.32% yo pienso que ya es bastante, ¿ok? Afortunadamente todo salió bien y ya cerró las operaciones al día siguiente, y después hemos generado otro drawdown de 4.96%, ¿ok? Entonces podríamos decir que nuestro drawdown más alto hasta la fecha
ha sido este de aquí que te estoy enseñando con la flecha de 28.32%, ¿ok? Aquí como puedes ver, estas son todas las operaciones que ha hecho el bot. Solamente trabajamos en el par euro dólar. Ahí como puedes ver son muchísimas operaciones. Generalmente hace 4 o 5 operaciones al día, ¿ok? Como puedes ver, estas son todas las operaciones. La fecha lo tengo funcionando al día de hoy. Y por ejemplo, esta sería lo que son las posiciones abiertas que actualmente tiene el robot. Es decir, al momento de grabar este video tengo 3, 4, 5, 6 posiciones abiertas, ok. Y como puedes ver, ahorita estamos en un drawdown de menos 23.27 dólares. Y como puedes ver, esta es la cuenta de MT4 y pues aquí igual nos da esta grafiquita que ha tenido el rendimiento de un 44%. Y también como puedes ver, la cuenta que yo actualmente tengo es de 1765.65 dólares, es la cantidad que tengo invertida aquí. Ahora algo muy importante, como pudiste ver, sinceramente los resultados han sido buenos. Y hay muchas personas que se preguntan si realmente se puede ganar dinero con un robot de trading, ¿ok? Y yo quiero ser muy sincero contigo, la respuesta general es que sí se puede ganar dinero. Ya lo estamos viendo aquí, que sinceramente han sido muy buenos rendimientos. De hecho, aquí se pueden ver también de otra forma, pero se pueden ver. Entonces, como puedes ver, sinceramente han sido muy buenos rendimientos. El año pasado, 2022, dio un 27.37% y en lo que vamos de este año ha dado un 13.33%, ¿ok? Entonces, en términos generales sí se puede ganar dinero, ¿ok? Pero siéndote muy sincero, no es algo fácil, ¿ok? Y tampoco es algo mágico. Entonces, algo muy importante que yo te quiero recalcar es que si tú te llegaras a animar a invertir con un robot de trading, es que inviertas un dinero que estés dispuesto a perder y que no te afecte económicamente. Por ejemplo, tú puedes decir, ¿sabes qué? Tengo 500 dólares que me puedo dar el lujo de perder y que si los pierdo, sinceramente no me va a afectar para nada en mi economía, voy a seguir igual, no pasó nada, ok. Solamente de esa manera es que tú tienes que invertir en este tipo de robots, ya que tienen un riesgo bastante alto. Te voy a ser muy sincero, ciertamente sí se gana dinero, pero también así como se gana, si uno no lo sabe administrar bien, puedes perderlo todo, ok. En este caso este robot es muy sensible a noticias. El drawdown que te enseñé hace ratito del 28% fue porque yo lo dejé corriendo en una noticia. Sinceramente se me olvidó apagarlo en el BPS, entonces fue porque vino una noticia de la FONC. El robot estaba en venta y la noticia se fue a compra, entonces eso fue lo que me generó ese drawdown, que yo el robot lo tuviera operando una noticia, ok. Entonces también eso es muy importante. Generalmente todos los robots son sensibles a noticias, así que por lo tanto no es muy recomendable cuando haya una noticia de impacto que tú operes con un robot de trading. Si quieres otro video explicándote cómo funciona este robot, déjame en los comentarios. Quiero la segunda parte explicando cómo funciona para que yo pueda hacer otro video. También si te llegara a interesar este robot, con gusto me puedes contactar en el Instagram y te voy a estar dando toda la información. Cualquier duda, recuerda, escribe un comentario. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que cualquier duda te invito a que me puedas escribir un comentario para que yo te pueda ayudar. También te invito a que te puedas suscribir a mi canal. Créeme que me estarías apoyando bastante para que yo siga creando contenido. Recuerda que por ahí vas a tener mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir, y también cualquier pregunta, cualquier duda que tú tengas, envíame un mensaje, ya que también estoy respondiendo los mensajes que me llegan a mi Instagram. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te veo en el próximo video.